Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de ayer, Jochi Gómez dio unas declaraciones defendiéndose de la acusación de que él fue objeto. Voy a leer unos cuantos párrafos de esta información que salió en 7 días para recordarle a la gente de qué se trata y poner en contexto cuál es la razón de por qué Jochi Gómez da esas, yo diría que contundentes declaraciones. Dice así: el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi, ofreció su versión de los hechos relacionados con los graves señalamientos en su contra durante una entrevista transmitida a Somos Pueblo. Durante la conversación, Gómez abordó su relación con el abogado Jorge Luis Polanco, quien fue coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público. Polanco renunció a su cargo tras asumir la defensa de Antonio Espaillat en el controvertido caso del Yeset. Gómez aseguró que su vínculo con Polanco ha sido tergiversado por sectores interesados en desacreditarlo. Jochi Gómez es uno de los principales implicados en la operación Camaleón, en la cual el Ministerio Público lo acusa de sabotaje, espionaje, terrorismo y lavado de activos, entre otros delitos. El expediente lo vincula con Hugo Veras, es director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, y Pedro Padovani, como parte de una supuesta red de corrupción y crimen organizado. Según las autoridades, esta organización habría desfalcado el Estado mediante la falsificación de documentos, el contrabando, el sabotaje a infraestructuras críticas y otros ilícitos. Uno de los episodios más comentados fue la interrupción del sistema semafórico en Santo Domingo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2024, una situación que paralizó el tránsito y provocó un caos vial sin precedentes. El actual director del Intran, Milton Morrison, responsabilizó directamente a Gómez Canaán por el sabotaje. Ahí dejo de leer los párrafos de este interesante artículo que se publicó en 7 días y voy con algunas de las declaraciones que dio Jochi Gómez en el día de ayer. Por ejemplo, con respecto al paro semafórico, él dice que no fue él ni su compañía la que dio la orden del paro, sino que quien paralizó y apagó los semáforos fue José Luis Polanco y el propio Milton Morrison. Vamos a ver las declaraciones. Y somos nosotros los que vamos a perder 1,000 y pico de millones de pesos. Digo, pero es que en todos los lados salió que fueron ustedes. Por nuestro silencio. Porque había un acuerdo de que yo me quedara callado. Quien apaga los nodos de comunicación por una rabieta que le da en el Palacio Nacional fue Jorge Luis Polanco y Milton Morrison. Y está escrito ahí. ¿Tú tienes cómo probar eso? Y lo sabe Milton Morrison, y lo sabe Jorge Luis Polanco, y lo va a saber el pueblo dominicano. Y se va a ventilar en el tribunal. Tú estás diciendo que no fueron ustedes. Tenemos los videos, tenemos las conversaciones, tenemos la reunión que se hizo en el Palacio Nacional y tenemos la reunión que se hizo en el Intran a las 8 de la noche de ese día. ¿Quién estaba en esa reunión? En la reunión del Palacio, Morrison, Polanco y el presidente, esa fue la que tuvimos acceso. Salen del Palacio al Intran a las 8 y pico de la noche y se topan de frente conmigo en el Intran, donde tuvimos una discusión, porque yo le decía a ellos, ¿y ustedes de verdad van a hacer esto? ¿Ustedes van a militarizar y apagar todo esto? Nosotros no nos merecemos que nos hagan eso. Estamos aquí para entregar esto, pero ya era muy tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Arrancamos huyendo para la oficina de Transcorp con las cámaras a documentar todo. Y nuestras 18 brigadas salieron a la calle a documentar paso por paso. Y le voy a revelar algo aquí. Yo subí eso en Twitter.
y puse las intersecciones que estábamos arreglando para que no haya duda. Y del Palacio Nacional fue que ese gobernícola desleal y abusador llamó para que yo borrara ese Twitter. Porque esa era la prueba de que quién va a estar saboteando si está arreglando. Se dejó llevar de Jorge Luis Polanco. Se dejó llevar de Jorge Luis Polanco. Se dejó llevar de Luis Soto, que quería mis equipos. Aquí se ha demostrado que lo iban a tener a la buena o a la mala. Eso se demostró. Mi cliente es el Estado Dominicano. Otra declaración. Yo saqué unos cuantos cortes de las redes sociales sobre las declaraciones que dio Jochi Gómez, que han llamado mala atención en la opinión pública, que son declaraciones alarmantes que se amerita que tanto en los tribunales como a los propios acusados respondan sobre estas graves denuncias que hace Jochi Gómez. Denunció que una finca es utilizada para el narcotráfico y el crimen organizado en la comunidad de Bánica del sur del país y vincula al ex asesor del presidente Luis Abinader en la red de narcotráfico. Vamos a ver. Honorables. Me quiero enfocar en saber por qué continúa esa finca de narcotráfico en Bánica, donde no solamente hay contrabando, y que Onofre hable de eso, y que me diga a mí cuál es el vínculo de Pablo Portes con eso. Pablo Portes. Pablo Portes. Él es asesor honorífico de la presidencia en materia económica. Creo que le trajo problema ese decreto y él pidió que lo quitaran el decreto. Ajá. Pero todavía sigue. Él maneja el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. De la gente de Villo, el haitiano. Ese sí es de la gente de Villo, porque en las redes anda mucha gente hablando cosas que no saben. Pero no, pero ese de mucha gente, porque también es socio de Mauricio Bengochea. Hay una oficina en Blue Mall. Yo lo he visto allá. Él. ¿Ah, sí lo he visto? Sí. Sí, yo también. Y en el Falcón de Villo. Exacto. Ya no aterriza, tengo entendido. Pero mira. Pero espérate. Pero no ¿Cómo entra? No, espérate. No, pero no el Falcon, el Honda, porque hay un motor Honda, Falcon 400. ¿Cuál es el Falcon que tú dices? El Falcon, un avión. Ah, ok. Un avión, un Dassault Falcon. Okay. De varios millones de dólares. Bueno, este es el gobierno que más ha decomisado droga, así que yo creo que hay que responder esa grave acusación también. Mauricio de Bengochea, que ha sido el genio de la comunicación política del gobierno, principal asesor del presidente Luis Abinader, y que muchos dicen que gracias a su ingenio, su creatividad, es que el presidente mantiene ese alto nivel de favorabilidad. Pero que había renunciado o lo habían cancelado porque supuestamente él dio unas declaraciones o él no estaba muy de acuerdo con una serie de acciones que se iban a cometer, que iban en contra de su visión de marketing y comunicación política, pero que debido a que el gobierno, digamos, en los finales de diciembre, los primeros meses de este año, le estaba yendo mal en la opinión pública, lo llamaron de nuevo. E incluso es muy posible que todo el alboroto que hay ahora con el tema haitiano, precisamente haya sido un montaje de él para que la gente se olvide un poquito de los otros problemas que están acogotando la República Dominicana. Pues Jochi Gómez revela en esta entrevista que Mauricio Bengochea habría pedido una comisión de un 5% a Hugo Veras con la licitación del Intran. Vamos a ver. ¿Quién te dijo? Jorge Luis Polanco. Pero eso es grave si él te dijo eso. Bueno, mira, cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí hoy, tengo mis pruebas. Así como
creí en él. Le puedo decir hoy, día, hora, minuto, segundo de cada una de las cosas están documentadas. Tú Si puedes yo, darnos si yo le digo a ustedes que el 24 de noviembre del 2023 a las 12:20 con 20 segundos del mediodía, ese señor me llama por 2 minutos con Francisco Tamares, que era un operativo de él, que él introdujo a la unidad antifraude de la Contraloría como especialista, pero era para él poder quitar y poner documentos. Y él me dijo a mí, las instrucciones que él me dijo a mí en esos 2 minutos, yo le puedo decir que yo tengo esa conversación de esos 2 minutos. ¿Quién te dijo? Jorge Luis Polanco. Pero eso es grave si él te dijo eso. Bueno, mira, cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí hoy. Bueno, ahí no salió la declaración de Mauricio de Bengochea, pero él ciertamente dice que él le pidió un 5% de comisión a Hugo Veras por la licitación del Intran. Y ahí es lo que habla, es de un tuit que colgó Roberto Rosario, en el que dice que ese señor, el Tamares ese, que ahora es miembro elegido, vamos a verlo, que ha sido... Bueno, el caso es que él dice que uno de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas es un asistente de Jorge Luis Polanco. Dígame usted si ahora es verdad que la Cámara de Cuentas va a contar. Y finalmente, veamos este tuit de Susana Gotró, que dice: de lo más grave que ha dicho Jochi Gómez es que Francisco Tamares, de la Unidad Antifraude de la Contraloría, era un mandadero de José Luis Polanco para quitar y poner documentos y hoy es miembro de la Cámara de Cuentas. Que en mayo del 2024, el Jochi Gómez estaba monitoreando las elecciones generales del 2024 con Transcorp Latam en sus oficinas administrativas en el mismo lugar donde está el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Jochi Gómez, aún estando sub iudice, o sea, trabajando para el partido de gobierno, eso sí que es verdaderamente grave. Y yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera Susana Gotró. Acusado y está monitoreando el proceso político más importante de toda la nación, que es el proceso electoral. Pero qué barbaridad. Vamos a la pausa.